tarda un rato Ahí está en empezar. grabando. Ahí está grabando. Ah, perfecto. ¿Esperamos un ratito más o vamos empezando? Como ustedes quieran. Y banquemos un ratito más, un cachito nomás, 2 o 3 minutitos, porque hay varios que no están, que me dijeron que iban a venir, así ya, cosa que no se pierdan ni un segundo. Igual seguramente en el medio de la charla sigue entrando gente, Perfecto. porque un par me dijeron que iban a venir más tarde. Están todos muy interesados con el Así tema. es. Justo hoy estaba hablando con José María que tuvimos mucha puntería con el día. Yo sabía que era el fin del plazo, pero nunca me esperé que iban a cerrarlo tan rápido. Y claro, más o menos las 3 de la mañana son las 12 de la noche de Estados Unidos, más o menos. Más o menos. Una hora menos tiene Nueva York. Ah, ¿una hora menos? Perfecto. Sí, yo estaba fijándome en Sí. Centroamérica, que son 3 horas menos, así, por eso. Sí, Nueva York tiene una hora menos, y ahora son las 6 de la tarde. 6:11. ¿Qué hora tenés, Nica? ¿Y 11? A las y 13 arrancamos, si querés. Y 11. Y 11, a las y 13 arrancamos. A las y 13, bueno. Para que no se nos vaya tanto tiempo y también porque más tarde, tipo 8:30, creo que habla Alberto Fernández en C5N Claro. para que lleguemos bien con las preguntas y todo eso. Perfecto. Sigue entrando gente, así que joya. No estamos. Gente se va uniendo, perfecto. Bueno, en breve vamos a comenzar. Gracias por venir, gracias por estar. Hoy, bueno, es un día muy especial porque, bueno, pudimos cerrar un acuerdo que ya nos va a contar el gran invitado que tenemos hoy. Pero bueno, vamos a dar un minuto más para poder esperar que vengan los compañeros, las compañeras y comenzamos. Genial. Bueno, parece que somos bastante, por suerte. Superamos la convocatoria que te dije, José María, así que genial. Va a haber un toque más de gente. Perfecto. No hay problema. Sigue entrando más gente, bien ahí. Muy bien. Bueno, cuando me den el ok, comienzo. Como usted quiera nomás, así no nos vamos mucho con el tiempo. Bueno, fíjate que Estaría más gente bueno dentro ahora. también que todos y todas apaguen los micrófonos, por favor. Eso también. Importantísimo. Que hablemos uno por vez. Perfecto. Sigue entrando gente. Bien. Bueno, buenas tardes. Ya casi tarde-noche, ya se entró la noche. Bueno, qué bien tenerles a todos reunidos acá, por medio de esta reunión virtual. Hoy como dije anteriormente, es un día bastante especial. Más allá, bueno, de nosotros realizamos formaciones los días martes, casi todos los martes, desde hace ya un par de meses que comenzó la cuarentena. Pero bueno, hoy, como dije, es un día especial por
la cuestión también coyuntural en relación a la deuda y por también nuestro gran invitado que tenemos hoy. Bueno, voy a hablarles un poco de José María Rinaldi. Él nació en la Francia, departamento de San Justo, provincia de Córdoba, en el año 1962. A los 17 años vino a Córdoba a estudiar Ciencias Económicas. A los 23 años se recibió de licenciado en Administración. Se inició la docencia bajo el estímulo y el guía de Salvador Treve. A pocos años obtuvo una beca para estudiar finanzas y estudios tecnológicos en Israel, en el Technion de Haifa. Luego realizó una especialidad en la sindicatura concursal y cursó el doctorado de Ciencias Económicas en situación estesista de este doctorado. Es el docente de grado encargado de las cátedras de Finanzas Públicas y Política Económica Argentina. Es posgrado en profesor de la especialidad tributaria en la Escuela de Graduados de la Facultad de Ciencias Económicas, en la especialidad de Periodismo Científico en el FAMAF. Es la especialidad, en Tributación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, y la maestría en Políticas Públicas, Instituto de Investigación y Formación de Administración Pública de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC. Fue profesor de Economía en la Escuela de Ciencias de la Información de la UNC hasta el año 2012 y es director actualmente y fundador del Plan Fénix, hacia el Plan Fénix, Diagnóstico y Propuestas, una estrategia de reconstrucción de la economía argentina en el crecimiento con equidad, de la UBA. Más allá de todos estos títulos que son impresionantes y a mí me llena también de orgullo tenerlo aquí presente, es muy importante, como digo, su presencia y más en este contexto, ¿no? Más allá de esta pandemia mundial que nos aqueja, creo que hoy, o lo que fue ayer a la noche y lo que ha venido haciendo este proceso ha sido un triunfo para la Argentina y que también tenemos hoy el agrado de tener a esta eminencia, ¿no? Que es José María, para que nos dé lo que también una cuestión histórica, lo que fue de alguna forma la deuda externa y lo que se ha desarrollado hasta hoy en día. Sin nada más que agregar, me gustaría que José María nos deleitara con su exposición y bienvenido y muchísimas gracias de tenerlo aquí presente. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es un gran halago tener tantos participantes en esta charla. Vamos a tratar de aclarar un poco qué es lo que nos pasa. Primero, es algo que yo aprendí de Galbraith. Hay una cosa que no dijo Alfredo. Yo me recibí de contador público a los 22 años. Y hago honor a ese título porque es el que me da de comer. Yo a poco tiempo de recibido me dediqué, después de haber trabajado en una consultora muy importante, me dediqué a la profesión liberal. Es decir que, paradójicamente, yo soy un gran defensor del Estado, de las políticas públicas y de los modelos que priorizan al Estado, asignando los recursos, distribuyendo la riqueza y estabilizando los balances básicos de la economía, que es de lo que vamos a hablar hoy. Vivo del mercado. Esto me lo enseñó Salvador Treve, mi querido maestro, y me lo enseña todos los días, ahora a consecuencia del distanciamiento, el aislamiento, como es población de riesgo por su avanzada edad. No lo veo muy seguido, pero nos vemos bastante seguido. Él me dijo, usted tiene que pensar por cabeza propia. Y para pensar por cabeza propia, no tiene que vivir del mercado y estudiar y luego opinar respecto del día. O sea que lleva una vida dual de día o hasta el mediodía o hasta la tarde. Trabajo como profesional independiente en el que nadie me pregunta cómo pienso para que lo asesore y después me convierto en economista estudioso. Él me dijo que tenía que estudiar por lo menos, como mínimo, 3 horas por día para ser un docente mediocre. Y yo creí que exageraba y no se equivocó. Y la segunda aclaración que quiero hacer es que siempre fui docente, todos mis títulos son de la Universidad Nacional de Córdoba.
toda mi docencia la desempeño solamente en universidades nacionales, solo he ido invitado a dar charlas a universidades privadas y creo que el Estado es el que tiene que asignar los recursos, distribuir la riqueza y asignar y mantener el equilibrio de los balances básicos de la economía. El monetario, el fiscal y el externo, que es, vuelvo a repetir, de lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de un gran tema, un talón de Aquiles de la Argentina. ¿Por qué? Porque ocurre que nosotros hemos tenido algunos gobiernos recurrentemente neoliberales. En realidad, ahora que están de moda las series de Netflix o de los otros streamers, nosotros tuvimos 3 temporadas de neoliberalismo. La primera es la de la dictadura militar, el programa que definió Martínez de Oz el 2 de abril del 76. La segunda fue la de Carlos I de La Rioja. No digo el nombre porque algo terrible nos puede pasar, pero ese fue el de Cavallo, digamos, el que planteó un esquema, el más largo de neoliberalismo. Y la segunda, la última temporada, la más corta, por suerte, fue la de la Macri economía. Fue, no por corta, fue menos dañino. Y todas hicieron los mismos, ¿no? Le dieron, en vez de la lógica institucional del Estado, se la dejaron al mercado. El que asigna los recursos del mercado, el que distribuye la riqueza es el mercado, y el que da el equilibrio automáticamente es el mercado. ¿Qué ocurre? Cuando toman esta lógica, priorizan la moneda. El hecho de priorizar la moneda lleva a procesos de sobrevaloración de la moneda, eso lleva a déficit externo, los intereses llevan a déficit fiscal, aparecen los déficits gemelos, hay una gran restricción monetaria en el balance monetario. ¿Y cómo se soluciona esto? Con deuda externa. O sea que el origen de las 3 temporadas han sido el mal generador de estos procesos de endeudamiento. Contrario a lo que ha pasado con otros gobiernos liberales, inclusive dictatoriales, ¿no? En el que inclusive han recuperado el rol del Estado. Si uno piensa en el gobierno de facto que derroca a don Hipólito Yrigoyen en el 31, el de José Uriburu, se va a encontrar con que su ministro, Federico Pinedo, el abuelo del senador del PRO, fue muy lúcido y no tuvo ningún empacho en crear la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, la Junta Nacional de la Yerba, porque había ocurrido la crisis del 30 y la crisis del 30 dejó clarísimo que el mercado no es buen asignador de recursos. Dice Samuelson que en el país del mercado los chanchos vuelan. Y sería algo así, algo bastante novedoso más allá de Animals, de Pink Floyd, ¿no? En donde ahí sí había chanchos voladores o en los shows de Roger Waters. Entonces, no solamente crea estas juntas reguladoras que hoy y la convertibilidad aniquiló y que es la base por la cual existe un proceso de concentración y extranjerización en el agro, en la misma línea se producen estos aventureros como los de Vicentín. Entonces, esto no solamente que crea todo eso, sino que crea el impuesto a la renta y el impuesto a la venta en 1932. Es decir, aparece, se tranca el comercio mundial, desaparece el puerto como gran financiador y aparece las reformas tributarias progresivas, principalmente en tributo, tomado el modelo inglés del income tax y del modelo francés en cuanto a las ventas. Pero el tema de la deuda es anterior a este proceso. Nosotros tuvimos 4 default y casi tenemos el 5º, que hoy nos hemos salvado de este proceso. Será hasta que venga otro aventurero creído de empresario y nos vuelva a endeudar en un PBI o en más de un PBI o en todas estas cosas
que ya vamos a ir viendo. El primer default es el que provoca Martín Rodríguez, que era el presidente, el gobernador, perdón, de la provincia de Buenos Aires, a cargo de la presidencia en 1824, que lo termina utilizando para financiar la guerra con Brasil, de 1826 y 1827. Ahí se produce el primer default, no se le puede pagar a Baring Brothers y se produce ese primer default. Después van a encontrar notas de que hay 11 default, que hay 13, es porque ha habido acontecimientos puntuales de problemas de pago, de Bonex, y generalmente los emparentan a los gobiernos, los fuerzan de que hayan sido en gobiernos peronistas cuando en realidad no fueron default y el peronismo siempre fue un gran desendeudador y el único que en 1947, más puntualmente 9 de julio, Perón declara a la Argentina independiente de la deuda extranjera. Y el kirchnerismo realizó un gran proceso de desendeudamiento que luego tuvo el camino inverso, y el único otro presidente fuera de los peronistas que desendeudó a la Argentina y echó al Fondo Monetario Internacional fue don Arturo Illia, que en un paseo por el Banco Central con su ministro de Economía, Blanco, preguntó qué era una oficina que decía FMI. Y dice, acá vienen los auditores a realizar las auditorías y los monitoreos que hacen sobre la economía argentina, a lo cual respondió diciéndole, páguele y échelos. Y los echó y recuperó la oficina. No era, desde lo material no era muy importante, pero desde lo simbólico sí lo era. Pero fíjense en este sesgo, esto de querer pagar las deudas, honrar las deudas, que fue lo que hizo Macri con ese brutal drenaje de divisas que realizó apenas comenzó y que materializó en mayo del 2016, pagándole a los fondos buitres y generando un antecedente jurídico para el mundo gravísimo, ¿no? Vean esto que expresa Rapoport en su libro sobre la historia de la política y la economía en Argentina. ¿No? Dice, la Constitución acaba de hacerme presidente, pero la ruina que amenaza al país me prohibirá aceptar el puesto si no fuera capaz de evitarla, en cuyo caso el patriotismo me aconsejaría dejar lugar a otros que pudieran salvar la situación. Lástima que no lo hizo, pero me voy anticipando. Necesitamos de 8 a 10 millones de pesos para pagar en Londres el 15 del corriente. Esto era 1890, es decir, de aquí a 9 días, el servicio de la deuda externa y las garantías de los ferrocarriles. En el Banco Nacional no tenemos nada. Si no pagamos, seremos inscriptos en el libro negro de las naciones insolvente. Reclamo a ustedes esa ayuda en nombre de la patria, le dice el Congreso Carlos Pellegrini, ¿no? Y se produce la crisis. Se produce la crisis, pero fíjense la actualidad que tiene en lo que hizo el gobierno anterior. Muy distinto es al planteo que se hizo Argentina en el 2005, reabierto en el 2010, en que se le dice, puedo llegar hasta acá y hasta acá vamos a pagar. Algunos consideran este el segundo default, pero no fue ese el segundo default. Otros consideran también default el de 1913, el de 1930, con la crisis, el de 1956 del general Perón, el del plan Bonex también del peronismo, del plan Bonex que estableció Herman González en el gobierno de Carlos. El segundo default en realidad se produce consecuencia de ese gran proceso de la primera temporada neoliberal, que es acumulación de deuda que pasó de 7.000 a 45.000 millones de dólares. Deja esa gran brasa caliente, ¿no? Hoy me hicieron una nota en Radio Nacional consecuencia de este arreglo, y yo dije que me pareció importante que terminaran en un arreglo, porque si no, Martín Guzmán iba a ser el green punk de
Alfonsín. Greenspan fue el primer ministro de Economía de Alfonsín, que estuvo todo el tiempo negociando la deuda y que después reemplazado por Juan Vital Zurruil y se olvidó de las reformas estructurales y se terminó cocinando en su propia salsa. Bueno, lo importante es que nosotros en la actualidad llegamos a un acuerdo que no era el que comenzó planteando el gobierno, ya lo vamos a ver, pero que es un acuerdo al fin y inmediatamente nos abocamos a las cuestiones de la economía real, como es el procrear, ¿no? Me pareció muy importante. Será que yo lo daba por descartado al acuerdo, pero me pareció más importante el anuncio de los 25.000 millones de pesos, esa gran inyección de dinero ahí, la obra pública, por el efecto arrastre que tiene la construcción. Entonces, el segundo default se produce en 1988, cuando Argentina, del gobierno democrático de don Raúl Alfonsín, no pudo cumplimentar con eso. La segunda corresponde al fuerte nivel de endeudamiento que tenemos durante la década del 90, ¿no? Durante la dictadura se sextuplicó, durante la convertibilidad se más que triplicó, ¿no? Obviamente también partían de bases más chicas, de la cual partió Macri para llegar a un PBI. Y en el 2001, los que tenemos más años recordamos el famoso discurso de el presidente por 2 días, Rodríguez Sá, en el que estaba muy contento de ser presidente y dijo con una sonrisa en la boca que estábamos en default y que íbamos a vender los autos, las plazas. Y en ese momento, esto que dijo Alfredo en mi presentación, yo soy integrante por invitación de Salvador Trever, originario del Plan Fénix de la UBA, y empezamos a viajar en el 2000 e hicimos un documento allá en el 2000 que se llamó, era sobre la reestructuración de la deuda. Se llamaba, si mal no recuerdo, Sociedad y Deuda Externa, Dimensiones Sociales, Políticas y Jurídicas, porque hacíamos un análisis no solamente económico, sino también financiero, técnico, político y jurídico, ¿no? Y proponíamos lo que después el gobierno de Néstor tomó en la reestructuración del 2005. Nada más que nosotros proponíamos una quita del 50% y después el gobierno la terminó haciendo de más de 2/3 partes y en algunos casos del 70%. Ese fue, digamos, el del 2001, fue el tercer default, y el cuarto default fue el de los call-outs, ¿no? Cuando no se arregla con los fondos buitres, cuando van al juzgado del juez Griesa y el juez Griesa termina fallando a favor de los fondos buitres, y eso nos dejó jurídicamente, técnicamente y financieramente en default. Con lo cual este podría haber sido el número 5. Entonces, ¿cuál es el contexto por el cual la Argentina nuevamente fue víctima del proceso de la priorización de la moneda, el mercado, la deuda, durante el gobierno de Macri? Entonces, con la particularidad de que en la historia argentina, yo creo que en el mundo no hubo ninguna liberación tan grande para el ingreso y salida de capitales como fue del 2016 al 2019. Con la posibilidad inclusive de ni siquiera la obligatoriedad de liquidar las exportaciones por vía del Banco Central. Algo realmente muy importante. Por eso voy a empezar. Si quieren, no lo dije esto, si quieren preguntarme cualquier cosa, interrumpirme, no tengo inconveniente. Pero háganlo por el micrófono ahora, porque no los voy a estar viendo, porque voy a poner la presentación y quiero que vean ahí un cuadrito. ¿La están viendo la presentación?
sí, se puede ver. Perfecto, gracias. Entonces, ahí yo hice una comparación de lo que es la reestructuración del 2005 y la reapertura del 2010 en cuanto a algunas variables que son importantes ahora para hacer el análisis. En el 2005 era un hecho inédito. Era la deuda, la reestructuración y el default más grande en la historia del mundo. Entonces era ponerse en el centro del ring, monitoreado por el poder financiero, incluido el Fondo Monetario Internacional. En la actualidad hay una gran cantidad de estados con riesgo de default y la coyuntura actual de la pandemia le da una particular importancia. Con lo cual, decimos, arreglen las presiones de economistas notables, de organismos públicos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, arreglen porque va a ser una serie de un síntoma, un signo muy importante para los gobiernos que están técnicamente también en default, entre otros el Líbano, y no solamente estados nacionales, sino estados estaduales. En Estados Unidos hay 4 y hay varios con problemas. El caso de las provincias nuestras, ¿no? Buenos Aires, Córdoba, que es un endeudamiento brutal de corto plazo y en moneda extranjera. En el 2005 el Fondo Monetario Internacional era acreedor privilegiado, pero se había quedado sin apoyo y nosotros éramos el conejillo de India. La auditoría de la Oficina de Evaluación Independiente que había evaluado el comportamiento de Argentina con Argentina, el Fondo Monetario Internacional, había hecho un informe muy duro. La prensa internacional era muy dura con el Fondo Monetario Internacional. Ahora lo tenemos al Fondo Monetario Internacional diciendo, está bien, reestructuren, arreglen, le dice a los bonistas, pero no tenemos el poder de fuego de cancelación que teníamos en el 2005 por los precios de los commodities, por el rebote de la economía, sino que estamos en medio de una gran pandemia y con una deuda que es 4 veces superior a la del 2005. Disculpa, José María, ¿podrías poner en pantalla completa la presentación, así se lee bien, como presentación? La tengo en pantalla completa, la tengo el como PowerPoint. En PowerPoint, la tengo en pantalla completa. Ah, lo tenés, por ahí todavía no llegó entonces. Sí, la tengo en pantalla completa, no sé si a lo mejor pónganle el tilde porque yo la abrí en forma completa el PowerPoint, no estoy viendo nada del aula virtual. Bueno. La magnitud de la crisis del 2005 y la actual era esto que les decía, el gran aumento de la reestructuración, el gran volumen de la reestructuración, el caso inédito. Argentina había dejado de pagar, ahora tenemos una gran crisis por otra razón, por la pandemia. Se ha declarado, no se ha declarado, perdón, el default total, solo se dejaron de pagar 500 millones, pero la mayor parte se estaba pagando. Los inversores institucionales en el 2005 no eran tan importantes, sino que lo importante, los que participaban eran jubilados y pensionados italianos, japoneses, alemanes, que luego terminaron haciéndole juicio a las sociedades de bolsa, a los fondos de inversión, por haberlos hecho invertir en esos títulos. En cambio ahora el grueso, los que dan la mayoría para cerrar el acuerdo, son los fondos de inversión, BlackRock, Ad-Hoc y todos estos grandes fondos y personajes de las finanzas. En aquel momento no había un conocimiento claro de los mercados, había operadores y había tasas importantes,
había grandes riesgos en aquel momento, y acá lo que teníamos era la imperiosa necesidad de juntar el 75, el 85%, según la reestructuración, o 2/3 partes para lograr la cláusula de acuerdo común, del acuerdo colectivo, perdón, que vendría a ser, que se le llama la cláusula antibuitre, ¿no? Es muy importante. Y la justicia en aquel momento había tratados internacionales, imponía la doctrina de la soberanía nacional, era muy difícil las medidas cautelares, y en la actualidad por eso es tan importante en el aspecto judicial lograr la CAC, que es la cláusula antibuitre, es decir, lo cual era todo nada, que hacia lo que se apunta ahora para cuando se termine de incorporar el 24 de agosto, que entiendo que se va a conseguir, porque los bonistas, los tenedores de deuda de jurisdicción extranjera argentino, todos han canjeado, eso me consta, porque lo veo en mi actividad profesional. Los fondos ya han dado el ok, y podrán quedar algunos que entrarán al resignation bond, que es la clásica cláusula de resignación, que es una oferta residual que se le harán, y los dos contextos internacionales diferentes, que eran incremento de tasa de corto plazo y también las de largo plazo, un gran crecimiento de la economía emergente, precio alto de los commodities, ahora tasa cero negativa, gran depresión económica y desplome de los precios de los commodities. En principio, ese sería la diferencia entre los dos. Por supuesto que la de 2005 y 2010 fue una reestructuración unilateral. Nosotros hablábamos en ese momento, en el Plan Fénix, cuando digo nosotros, hablábamos de negociar con firmeza, ¿no? y hacer el planteo en forma unilateral. ¿Es esto o no es nada? Y después, si no aceptaban, al juzgado de Griesa, y ahora hubiera sido al juzgado de Loretta Presca, ¿no? Que es la sucesora de este buen hombre. Entonces, el tema es, ¿por qué nos endeudamos tanto, o por qué se endeudan también? Aparte de que el modelo económico implica eso, hay una cuestión que tiene que ver con un trabajo que hice para las jornadas internacionales de finanzas públicas hace un tiempo, cuando publicaba ahí, a partir de que se constituyó en un ámbito ya no de debate académico, sino político, para que tengan una idea, los exponentes principales durante los años del macrismo fueron Calvo, Machinea, Sturzenegger, y ya no recuerdo más porque dejé de ir y de publicar, pero uno de los últimos fue un trabajo que mostraba, y el disparador fue un exabrupto que cometió Melconian. Melconian dijo que le daba por el forro de algo que países como Uruguay, Paraguay, no me acuerdo cuál otro, Colombia, se endeudaran a tasa del 4,5, del 4 o el 5%, y nosotros no nos endeudáramos, ¿no? Porque nosotros estábamos en el proceso inverso del desendeudamiento. ¿Por qué? Porque ellos consideran como que tienen una visión doméstica de la economía. Entonces dice uno, cuando se endeuda, vieron que siempre comparan la economía doméstica con la macroeconomía, ¿no? Por eso te dicen, una familia no puede gastar más de lo que le ingresa cuando hablan de la política fiscal. Bueno, pero no se puede comparar una economía doméstica con una macroeconomía. ¿Por qué? Porque yo en mi casa no puedo emitir dinero, no fijo la tasa de interés, no fijo el tipo de cambio, no manejo la política asignativa, no manejo la distribución del ingreso, no cobro impuestos.
y en realidad hago lo que mi señora me dice que haga, pero que es más o menos lo que nos ocurre a todos. Entonces, ¿qué hizo el trabajo? Comparé proceso de endeudamiento, que es la superficie azul, con variables sociales como son la desocupación, la pobreza y la indigencia. Vean ustedes cómo el comportamiento es perfectamente procíclico, es decir, sigue a la deuda. Esto quiere decir que cuando más nos endeudamos, peor nos va, porque crece la desocupación, crece la pobreza y crece la indigencia. Entonces es perfectamente al revés de la lógica, porque te dicen, si vos te endeudás para comprar tu casa, es para dejar de pagar alquiler. Si vos te endeudás para cambiar el auto, es para ahorrar combustible, porque el nuevo auto es más económico, porque es más moderno. Entonces, si vos te endeudás, es para que te vaya bien. Eso es lo que técnicamente se llama el apalancamiento. Y este trabajo demuestra exactamente todo lo contrario. Ahí muestra deuda y desocupación solamente, y esto es actualizado con los últimos datos de pobreza y deuda, ¿no? Se ve claramente cómo el comportamiento, cuando más nos endeudamos, más aumenta la desocupación y más aumenta la pobreza, ¿no? La pobreza y la indigencia en este caso, ¿no? Y vean, cuando nos desendeudamos, como en el 2000, del 2005 hasta el 2015, cómo disminuyen esas variables. Al revés. O sea, al revés. Porque cuando menos me endeudo, mejor me va. O sea, nuevamente procíclico. Cualquier cosa, si no entienden esto, me pegan el grito. Ahí está en relación a desocupación. De nuevo. Perdón, una pregunta. Sí. Yo estoy viendo y parece que no se está pudiendo como señalar bien lo que es la presentación. Yo estoy viendo, no sé si es mi caso, yo solo puedo ver la primera, la estructuración de deuda, no veo ningún gráfico, no puedo ver, no sé si esto está pasando o nada más el primero. Yo estoy pasando en el mío el gráfico. A ver, Alfredo. Yo no puedo ver, por eso le comento, yo puedo ver nada más la primera página desde el celular y desde la compu. El resto puede ver, ahí estoy moviendo. No, solo se puede ver la primera. Claro. Compañero, ¿será porque tiene que habilitar la edición? Claro, deben tener que habilitar el anfitrión ahí al grupo. A lo mejor no lo, porque yo lo hice desde mi... Claro, pero desde el PowerPoint. Desde el PowerPoint. Que lo que está... Ahí está. Ahí está. Ahí se ve. Bueno, es porque estaba completo, pero es raro porque... Bueno, miren. Ahí vamos. Ahí va la primera que yo les mostraba, superficie azul de deuda y pobreza, desocupación e indigencia. Esta es deuda y la azul es deuda, la roja es desocupación. Vean que van juntitas las dos. Más deuda tengo, más desocupación tengo. Al revés. Esta es actualizado. Ahí hay una interrupción de los índices de pobreza e indigencia. La superficie amarilla es el crecimiento. Vean también cómo crece en forma instantánea la pobreza, la desocupación. Esto es respecto puntualmente solo con la desocupación. Crece la deuda, crece la desocupación. Disminuye el nivel de endeudamiento, disminuye el nivel de desocupación. Ahora bien, ahora vamos a limitarnos, así lo dejamos abierto a las preguntas. ¿Con qué se encuentra el gobierno? Bueno, con una economía totalmente endeudada. Vean el crecimiento de la deuda pública total, ¿no? Que es la azul, cómo crece en forma exponencial hasta representar casi un PBI. Según los cálculos, ¿no? Van del 80 y pico al 98, según el cálculo, el cálculo oficial, digamos, y tienen la deuda externa, que es la línea
verde. Vean ustedes cómo está compuesta, quiénes son los acreedores. En el último informe del 2020, esto cambia fuertemente cómo está estructurada, porque el sector privado comienza a aumentar, representa casi un 40%, casi empata a la deuda que es titular el sector público, y aparecen los organismos públicos internacionales, que son los multilaterales, que tienen un 25%. ¿No? Vean ustedes cómo era la estructura de la deuda cuando el kirchnerismo deja el gobierno. 61% estaba dentro del sector público, era intrasector público. Era intrasector público. Solo el 27% era deuda privada. Esto quiere decir que los acreedores son más agresivos, porque el gobierno no se va a ejecutar su propia deuda. Esto que ahí era el 27, ahora es casi el 40. Esto que antes era la pública, la azul, que antes era el 61, ahora es el 40. El 12% que eran los organismos internacionales públicos, ahora es casi el 25%. Entonces cambia la composición, no solamente cambia la magnitud, como vimos que ha crecido, sino que cambia también la estructura. ¿Qué le esperaba al gobierno? Una gran cantidad de vencimientos inmediatos, 2020, los anaranjados del sector privado, y hasta el 2028 era muy importante y muy abultado. Esto condicionaba cualquier política fiscal. Esto llevaba en el presupuesto 2019 el destino de gasto público hacia intereses de la deuda era el 22%, 21-22% del total de gasto. Es decir, el ajuste obviamente se hacía ¿a dónde? En salud, que fue lo que se hizo, que hubiera sido criminal con esta pandemia, de haber continuado. En educación, principalmente, educación fue la principal variable, y en ajuste de salario. Vean el componente, el perfil de intereses de la deuda, ¿no? También todo acumulado en el cortísimo plazo. Eso es lo que había que arreglar, eso es lo que había que renegociar. Y este es el crecimiento del total de la deuda. Es más, uno puede ver hasta el 2019 crece, y en el primer trimestre del 2020 comienza a disminuir, porque se cancelaron, y ahora con esto, porque vamos a aliviar al gobierno nacional de 30.000 millones de dólares, va a haber, como en el 2015, una caída importante de el nivel de deuda. Entonces, ¿qué se hizo? Bueno, el 5 de abril el presidente dice: la deuda está en un tercer lugar. Eso lo dijo porque el 6 de abril vencían 10.000 millones de dólares de legislación local de Argentina, ¿no? De tenedores en dólares, pero bueno, se está intentando realizar un proceso de especificación. Esa se defaultió, se está arreglando, y seguramente después de este arreglo se va a poder arreglar con lo de legislación local, lo cual no quiere decir que sean residentes argentinos, seguramente hay varios del exterior. Y el 15 de abril hace la primera propuesta, que se dio a conocer el 16 de abril a los bonistas. La primera propuesta tiene un valor presente neto de la deuda, es decir, yo calculo el BAN, para los que son alumnos de estudiantes de ciencias económicas saben lo que es eso, pero es el valor actual de la utilidad futura, digamos, descontar con una tasa de interés de corte los flujos de fondos para ver cuánto vale ese título, que era, inclusive había uno hasta el 21-17. Dicho sea de paso, también se arregló el bono del centenario, que era a un siglo a una tasa del 7.25%.
uno de los pocos países que tiene títulos a un siglo es Suiza. Y ese título paga el 0,45 anual, o pagaba, y cotiza sobre la par. O sea, estas son las cosas absurdas que uno obtiene cuando se compara a nivel internacional. Entonces está la primera propuesta, a lo cual inmediatamente dijeron, nosotros queremos el 92. Después bajaron al 61,2. Eso fue el 16 de abril. En mayo se hace una segunda propuesta para mejorar, porque estaba rechazada, 46,79. Hay una contraoferta según el bono, según, perdón, el fondo, en promedio fue el 60,5%. En junio, con cláusula de confidencialidad, hay una oferta del 51%, y ahí se dividen Adobe y BlackRock y los otros fondos, y uno pedía el 58 y otro ya hablaba del 54. Y el 6 de julio está la última propuesta, que es del 53%, le piden el 56,5% y se termina cerrando en el 54,8%, que fue el cierre de hoy, que queda abierto, pero que es el definitivo. Quiero mostrarle brevemente, bueno, quiero aburrirlo, lo que mostró originalmente la propuesta del gobierno argentino a los bonistas, que fue un PowerPoint que después se cambió y... bueno, lo primero que hace es, dice, la deuda está alcanzando niveles muy altos, es una deuda bruta insostenible, compromete cualquier cosa, es lo que ya vimos con los datos de la Secretaría de Finanzas. Lo que dice después es, esto eleva el costo, no se puede financiar, nadie nos va a dar crédito, miren el riesgo país, es una locura. También muestra, miren la fuerte caída de las reservas que generaron consecuencia de las corridas cambiarias, la fuga de divisas, los Vicentín y la mar en coche, ¿no? Este sería la caída de las reservas. Y por último, esto que les decía, miren lo que representaban los gastos, que en forma actualizada supera lo de la crisis del 2001 respecto al total del presupuesto, ¿no? Por último, termina diciendo, bueno, muestra las necesidades de financiamiento que tiene el gobierno, por lo cual la deuda es insostenible, y dice, hay que estabilizar la deuda pública en niveles que sean sustentables, hay que extender los plazos de vencimiento de la deuda, hay que reducir los intereses de la deuda. No hay alternativa posible, de lo cual de lo contrario, ninguna política económica es viable. Entonces, ¿qué habla? Extensión de los plazos, cambiar por bonos más largos, 3 años de garantía, disminución en las tasas muy importante y reducción del capital adeudado. Había 21 bonos en total, 17 era del gobierno corto de Macri, 4 venían de la reestructuración 2005-2010, eran dólares estadounidenses, euros, francos, todos de legislación extranjera, vencían ahí del 2020 al 2024, 66.238. Renegociamos 68.500. O sea, era como veíamos recién, estaban todos acá, ¿no? Es como dijo Álvarez Agis en una entrevista hoy, teníamos una mochila que era de 66.238 dólares, tenía una mochila de 100 kilos y se disminuyó a 55. Y que la debíamos cargar desde el 2020 y ahora la vamos a cargar desde el 2024. Por último, ese informe lo que dice es que los vencimientos de los bonos
a canjear eran inminentes durante el actual gobierno, que le habían caído el actual gobierno, por lo cual habría que canjearlo y generar un nuevo canje. Entonces, ¿qué ocurrió con el canje que se dio a conocer hoy? Hoy publicó el CEPA, el Centro de Economía Política para Argentina, que están dentro de un conglomerado que se llama Economía Política para la Argentina, del cual formo parte, somos 260 economistas, y rápidamente hicieron, lo que está en rojo eran los vencimientos de la deuda que se canjeó, y lo que está en azul son los vencimientos que se va a tener con la reestructuración de la deuda. Vean, hasta el 2024 van a ser 6.116 millones, cuando en realidad eran 63.600, que dijimos recién. Y después se reprograman entre todos a lo largo de, a partir de entre el 2024, 2025, que se empieza a cancelar deuda, al 2028, al 2030, digamos, son los distintos títulos que yo se los he detallado y que el informe de CEPA detalla los 5 tipos de títulos que tienen con quitas generalizadas, con reprogramación, con todo lo que planteaba originalmente. Es decir, y me he excedido 1 minuto en el tiempo. Es decir, esta es la situación hoy, esto es lo que se va a aceptar o que ya está negociado hasta el 24 de agosto y este ha sido un gran logro, pero tiene que ver con la corriente nominal, tiene que ver con la corriente monetaria. Voy a sacar la presentación porque ya me la voy a dejar ahí por la duda de que alguno de ustedes quiera preguntar algo y tengamos que referirnos. Pero, ¿qué es lo importante de la renegociación de la deuda? Primero, le quita presión al dólar. Segundo, le damos certeza al frente financiero y lo más importante, libera recursos para utilizar en el gasto público. Esto es lo que hizo el proceso de reestructuración de la deuda del año 2005. Lo que hizo la política económica del modelo neodesarrollista que implementó el kirchnerismo cambió la lógica de la reprimarización de la economía, de la lógica del mercado, de la prioridad de la moneda, del proceso de endeudamiento por un proceso que recupere el rol institucional del Estado, que recupere la orientación del modelo de industrialización, que realice un activo proteccionismo que se hizo naturalmente a través de la devaluación y que provocara un proceso de desendeudamiento en vez de el proceso de sobreendeudamiento que tuvieron las 3 temporadas de neoliberalismo. Entonces, esto es lo que se logró. Yo estimo que ese eje, esos 3 ejes de la política económica eran tipo de cambio multilateral competitivo, que se lo dio la devaluación de la crisis 2001-2002, liberación de recursos fiscales para poder utilizarlo en gasto público, mejora en el poder adquisitivo de la remuneración pública, inclusión previsional, incremento del gasto público en obra pública, es decir, todas estas cuestiones keynesianas que terminan impactando directo en el consumo. Y el tercer eje era la mejora en el poder adquisitivo. Y esto requería transversalmente desendeudamiento y control de la inflación que se hizo con las retenciones en el sector
externo. A partir de hoy es como que, lo digo esto en carácter personal, tuve la sensación de tener una bocanada de aire fresco y que vamos a retomar esos ejes y que una vez con la gran carga que es ahora la pandemia y la urgente necesidad de una vacuna para que la economía rebote, que parece que está mucho más cerca, porque lo bueno es que ahora se ponen a competir entre quién es más rápido y más furioso, si los rusos, los ingleses o los chinos, son los que están muy avanzados en eso. Bueno, me pasé 5 minutos. Ahora, Alfredo, que va a moderar, yo preferiría que usen el micrófono para hacerme las preguntas que quieran o las dudas que tengan. Muchísimas gracias, José, realmente muy, muy claro, muy didáctico. Por la persona me gustó mucho y dejó varias cosas claras. Había un par de preguntas ahí dando vueltas, me parece. No sé si quieren comenzar a decir sus inquietudes. Si se quieren también se pueden anotar en el chat o pueden comenzar a decirlas. No hay ningún problema. Solamente lo hacemos de uno. A mí, uno, yo como... levanto la Perfecto. mano. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien. Mi duda era, en una de las diapositivas apareció como diferenciado, decía el sector público no financiero. ¿Quiénes vendrían a ser los que componen este sector? Bueno, justamente se distingue al sector público no financiero es para los que no están institucionalizados. Es decir, los tenedores, el no residente, la persona física. Se utiliza en varias ocasiones al sector público no financiero. Algunas estadísticas se dan sector público no financiero y Banco Central. Es decir, se lo incluye al Banco Central. Es decir, si el sector financiero es tenedor o no es tenedor de título, es acreedor o es deudor, o el Banco Central lo es. Cuando vea la estadística y diga sector público no financiero, son los tenedores, las personas o personas jurídicas, personas humanas o personas jurídicas, pero que no son bancos, o Banco Central. Ok, gracias. Perfecto. Acá Leonardo Fernández tenía una pregunta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y todas. Hola. Quería consultar si podía decir algunas palabras o aclarar un poco cuál sería la situación de la deuda de la provincia de Córdoba y cómo esta reestructuración modifica el panorama para la deuda de la provincia, digamos. Bueno, el primer gran favor que le hace la renegociación es quitarle presión al tipo de cambio, que es el gran problema que tiene la deuda de Córdoba, porque tiene el 97% de la deuda en dólares, en moneda extranjera. Entonces las devaluaciones le multiplican exponencialmente la deuda. El otro problema es que lo tuvieron durante Greenfield, porque esta fue una fiesta electrónica 2016-2019, fue una fiesta de liberación financiera, de deuda, te ofrecían lo que querían, está toda colocada a tasa superior al 7% y la tomaron todo de corto y de mediano plazo. Es decir, tienen títulos que vencen este año, el año que viene, pagaron el mes pasado 37 millones, este mes tienen y no sé si lo van a tener, con lo cual les urge la renegociación de la deuda, el canje, ¿no? Porque inclusive hay a 3 años, a 5 años, tienen una mezcla, pero todo de corto, de mediano plazo. Obviamente esta negociación que o que está en proceso de cerrar la Argentina, genera una señal muy fuerte al mercado y genera una tranquilidad en el tipo cambiario. Además, cuando a vos te tranquilizan el tipo de cambio, ya sea cualquiera de los otros que no tienen nada que ver
con lo que importamos o con lo que exportamos, que el comercial, como son el contado con liqui, el MEP, el Blue, o sea, el ilegal, pero la psicología argentina es que los precios se trasladan, aún con movimiento en el Blue, impactan en la góndola. ¿No? ¿Por qué? Porque son sectores formadores de precios, están cartelizados, son concentrados, duopólicos, oligopólicos. Si yo le digo que el precio de la cerveza, yo no tomo cerveza, pero ustedes seguramente sí, lo fijan dos empresas, hay dos embotelladoras de cerveza, que el precio del aluminio lo fija un solo tipo, que es Techin, que el combustible lo fijan cuatro, y bueno, esto demuestra todas las distorsiones estructurales que tiene los puntos de estrangulamiento, los canales de comercialización. Es decir, que esto también desactiva un motor inflacionario que es el tipo de cambio. Vuelvo a repetirte lo que sentí personalmente. Sentí como que tomé una bocanada muy grande de aire y que estoy mucho más optimista. A pesar de que en lo personal soy muy optimista en los análisis que hago en mi profesión y en el asesoramiento que doy, muchas veces soy mucho más pesimista, más cauto, por el hecho de que, bueno, yo soy militante en la docencia. Tengo mis convicciones ideológicas que me las marcó a fuego Trever, el estructuralismo, Donaldo Ferrer, con quien tuve la posibilidad a través del Fénix de cultivar una amistad. Pero a la hora de los bifes de la profesión no puedo plantearlo desde lo apasionado. Y cuando yo decía lo inevitable de la corrida, porque lo estaba señalando, mira, hay el representante de JP Morgan en Argentina, íntimo de los ministros de Macri, de Pratgate particularmente, se llama Facundo Gómez Minujín. Es hijo de Juan Carlos Gómez Abaini, un gran tributarista que es asesor de CEPAL, y de la artista plástica Marta Minujín. Y es representante de JP Morgan. En noviembre del 2017, en una entrevista que le hace Clarín, dice: si el gobierno de Macri no hace el gran ajuste fiscal en 6 meses, el mercado le va a pasar la factura. 17 de noviembre del 2017. Diciembre, enero, febrero, marzo, al cuarto mes, no esperó los 6 meses, al cuarto mes le generó la corrida. La primer corrida, la de marzo y particularmente la de abril, la del 27 de abril, la generó JP Morgan. Fue cuando vencieron las LEVAC en ese momento y canalizó toda esa masa de peso al dólar y se produce la primera corrida. En octubre le provoca otra, en febrero, estoy hablando de eso 2017, 2018. En febrero de 2019 le hacen una chiquita y en agosto se la autoinfligen cuando pierden las elecciones por afán. Entonces, esto lo que va a hacer es descomprimir eso para que el gobierno pueda instrumentar medidas de política económica que apunten a la corriente real. Esto quiere decir mejorar el consumo por vía del consumo de gobierno, consumo de la familia, inclusión previsional, procrear, progresar, ir a las cosas importantes de la economía que son los que traccionan. José María, hay una otra pregunta más que acá tengo anotado, que anotaron hace un poquito, que fue Juaco, no sé si está todavía. Hola, quería hacer una pregunta. A ver si. Ahí Agustín está levantando la mano hace un rato. No sé cómo pasar la pregunta. Como quieran ustedes, si querés hacerla vos primero. No, yo lo que quería preguntar, no sé si me está escuchando José María. Sí, perfectamente, Agustín. Quería preguntarle, yo no soy ni contador ni economista, soy médico traumatólogo, bueno, pero militante desde los 70. Quería preguntarle
si está previsto qué crecimiento del Producto Bruto tiene que tener Argentina para ir pudiendo pagar esos montos que veo que a partir de, creo que del 25 al 26, se hacen bastante altos, de más de 10.000 millones o alrededor de ese monto por año, y después se va subiendo un poco más inclusive. Quiero saber si ese crecimiento del PBI está, obviamente supongo que estará previsto, y si hay más o menos serias posibilidades de realizar ese crecimiento para que realmente la deuda sea sostenible. Sí, es interesante la pregunta. Primero quiero aclararle que hace bien en no ser ni contador ni economista, porque usted sufre a los economistas. Y quiero decirle que yo he sufrido a los traumatólogos en 15 oportunidades, así que los carpinteros me han tatuado bastante bien. El tema es que lo importante, ahora, el 25, que como bien dice, se pone heavy porque aparecen los nuevos vencimientos, los vencimientos ya, inclusive el 24, ya de amortización de los bonos nuevos, ya empiezan a amortizar. Pero hoy, hablar del 24, el 25, muy largo plazo, muy largo plazo. Pero es buena la pregunta. Pero más que apuntar, nosotros tenemos un tema que cuando la economía crece, en forma muy importante, lo que le pasó al kirchnerismo, tenemos superávit en los dos balances de pago, los dos balances fundamentales de la economía, que es el externo. ¿Por qué? Porque generamos divisas a través de exportar bienes y de mano de obra de origen industrial, que es a lo que tenemos que apuntar. Tenemos que nuevamente generar un modelo de industrialización neodesarrollista más integrado que el otro, sin Débora Giorgi, pero mucho más integrado. Y un gran superávit fiscal que se genera por la atracción del consumo. Ahora, y este gobierno, que yo espero firmemente que sí lo haga, no supera la cuestión estructural de las restricciones externas, que es cuando nos va bien, importamos mucho porque no tenemos integrada la industria y terminamos en un déficit en el mediano o largo plazo, vamos a terminar cocinando nuestra propia salsa. Y si no hacemos una reforma tributaria progresiva en la que sean los ricos los que pagan los impuestos, vamos a terminar con crisis fiscal. Es decir, esas crisis que condicionan nuestra economía. Por lo tanto, es importante crecer, es muy importante, a las tasas a la más alta que se pueda. Si me dice que vamos a crecer al 4% acumulativo anual, ya lo firmo, por el contexto de pandemia, porque es probable que rebote, pero vamos a tener varias esquirlas de la pandemia y va a haber que hacer fuerte inversión social en recuperar el sistema educativo, el programa alimentario, el ingreso mínimo universal, varias políticas públicas. Pero no es suficiente. También tenemos que eliminar las dos restricciones estructurales que son las restricciones externas y las restricciones fiscales. Bueno. Perfecto. Ahora creo que es el turno de Joaco, si tiene la pregunta. Sí, bueno. Buenas noches a todos primero. Saludos desde Ensenada, de la provincia de Buenos Aires. Quería preguntarte, primero quería citar a Alberto Fernández un segundo, que habló de los planes económicos, que dijo: francamente, no creo en los planes económicos, creo en los objetivos que nos podemos fijar y trabajar para conseguirlos. Llevando esto un poco a la negociación de la deuda y la reestructuración, preguntarte si vos crees que fuimos efectivos, que fue una buena negociación, o si vos pensás que hubo falencias.
Primero, creo que las declaraciones respecto al que no es importante lo del plan económico es una deformación profesional que tiene, porque él es abogado. Entonces, los abogados tienen una tendencia a hacer estas declaraciones en términos económicos, que sería lo mismo que si yo le dijera que lo callo, por el mismo motivo, pero de lo cual estoy convencido. Yo no creo del principio de igualdad ante la ley consagrado en la Constitución. Si yo llego a decir eso, los abogados me van a decir que soy un loco, un delirante, que el artículo 16 de la Constitución, y le digo, y tampoco creo en la propiedad privada, ¿no? Y jurídicamente puede decir que la doctrina esta, que la doctrina... yo creo que fue eso, un defecto profesional. Y creo que la renegociación de la deuda, entiendo que se la hizo con un perfil bajo. Eso lo que me gusta del ministro es que es joven, que es muy prudente, que viene de la academia, que tiene una cosa que dijo, yo no recuerdo si en una entrevista que leí en enero, en febrero, que yo después lo puse en el libro mío, que la verdad que como por la pandemia no salió, que se llama Crónicas de Mentiras, es sobre la economía del sector público, y él dice que los datos son importantes, pero que no son lo único, que lo principal son los hechos, ¿no? Yo en el libro digo que las estadísticas no mienten, el problema es que los mentirosos piensan. ¿Y qué es lo que no me gusta del ministro? Que por estar formado en la Universidad de La Plata es demasiado ortodoxo, aunque se está despolvando de todos esos programas. Y creo que se lo hizo honestamente, que es lo más importante. Quiero pensar que no había otra posibilidad, que este es el mejor escenario y que cambió el escenario prontamente, porque ya seguirlo extendiendo iba a ser una tortura e íbamos a ir perdiendo adhesión. Pero el hecho, eso lo decía también en una radio hoy, si vos jugaste al truco hasta ahora, no es para mentir. Entonces, yo creo que se hizo o se manejó la hipótesis de máxima en el actual contexto, en la actual coyuntura, que fue muy desfavorable, ¿no? El hecho de que apenas asumido un gobierno que va a cambiar la política económica, le caiga este peludo de regalo, es realmente casi trágico. Y afortunadamente, es muy importante que haya sido la pandemia con este gobierno, porque con un gobierno libertario no estaríamos haciendo esta charla de debate. María, acá, bueno, tengo otra pregunta que le estoy leyendo en el chat de Javier Ferraro. Dice, una pregunta, ¿cree que fue importante el rol de Cristina Fernández de Kirchner en esta renegociación de la deuda? Creo que el rol de todos fue importante. El rol de todos. No solamente de Cristina, sino creo que el frente se comportó como tal, consensuó, no hubo internas, se trató permanentemente de crear internas falsamente, como se crean noticias falsas. Creo que hubo una coordinación y hay una prudencia, y si Cristina se bajó de ser presidenta para otorgarle a Alberto Fernández diciendo que unía, se ha mantenido en esa tesitura sin soberbia y con una persecución jurídica, política y mediática muy, muy cruel. Muchas gracias. Yo creo que, bueno, sería la última pregunta. No sé si alguien se anima, si alguien
¿Le queda alguna duda? Estaría bueno... Hola, ¿qué tal? Yo tenía una pregunta para José. Mi pregunta era más del tipo histórico, más como haciendo un análisis a largo plazo con respecto a lo que vos hablabas al principio de los diferentes defaults que ha tenido nuestro país y de las diferentes negociaciones de deuda y las tomas de deuda externa. Y mi pregunta iba más por el lado de analizar nuestro paso por la historia y nuestra relación con los organismos de crédito internacionales como el FMI. ¿Qué estrategias podemos utilizar o qué herramientas tenemos en la mano para modificar justamente nuestra relación con la toma de deuda externa? Viendo además todas las evidencias que vos nos presentabas de el aumento o la toma de deuda externa con el aumento de la pobreza, el aumento de la indigencia, todas las dificultades que esos procesos financieros traen para nuestro país. ¿Cómo podemos modificar nuestra relación financiera y económica y cómo podemos construir una independencia económica y política de acá a un futuro a mediano y a largo plazo más que nada? Bueno, la alternativa es una política económica en la cual vivamos con lo nuestro. Es muy importante el tema de generar un proceso de autofinanciamiento o de crear un escenario de volver a insertarnos a los mercados financieros, pero para financiar la actividad productiva, no para fugar. No sé si... Y eso se podría llevar a cabo... Sí, eso se podría llevar a cabo a través de un proceso de industrialización, o sea, tendríamos que reforzar nuestro mercado interno, definiendo una política de industrialización, eliminando las restricciones externas y generando una gran reforma en la tributaria principalmente y del gasto que mejore la progresividad de la política fiscal. Elimine las vulnerabilidades y las inflexibilidades que tiene. Vos fíjate, nosotros somos víctimas del consumo. Se enfría el consumo porque hay una pandemia, porque Brasil tal cosa, porque la región, porque América Latina, o porque Trump, o porque los chinos, y se nos derrumba la recaudación. Entonces nosotros tenemos que dejar de depender de eso. Para eso, no solo tienen que pagar impuestos los que consumen, sino también los que acumulan, los que tienen ingresos, flujo, y los que tienen stock, patrimonio. ¿Vos sabés cuánto se pagó en el 2019 de impuestos patrimoniales para AFIP? El 0,11% del PBI. No existe en ningún lugar del mundo. Después dicen que Argentina es el país de la mayor carga fiscal en el mundo. Otra mentira. Es decir, 0,11% del PBI. No existe ni siquiera en una guarida fiscal un nivel de tributación del patrimonio de eso. ¿Por qué? Porque Macri eliminó el impuesto a los bienes personales, que era el único que quedaba, declarando el contribuyente cumplidor. Bueno, ahora se está recuperando, se hizo una leve reforma para tenedores de título de bienes en el exterior. Hay que seguir profundizando, no solamente en patrimonio, sino también en rentas. Entonces, ahí, cuando tengamos un sistema tributario más progresivo como los países desarrollados, vamos a dejar de ser vulnerables y vamos a dejar de depender solamente del consumo. Perfecto, muchas gracias. A vos. Muy buenas las intervenciones. Muchísimas gracias, José, por sacarnos todas estas dudas. Creo que es un buen momento para dar un cierre. No sé si Gastón querés decir algo para agradecerle o una cuestión así. No, sí, agradecerte, José María, por estar acá con nosotros, por iluminarnos, entre comillas, con tus conocimientos. Agradecerte y bueno, más que nada, no sé si tanto hacer un cierre, sino seguir invitando a los compañeros y las compañeras a que sigan participando de esta instancia, que las hacemos todos los martes a las 5 de la tarde. Hoy por la invitación especial le hicimos a las 7. Pero bueno, más que nada de eso, no quiero sacar más tiempo, nos extendimos un toque de la hora, pero la verdad que estuvo muy bueno y nada,
la verdad, muy, muy importante para la formación. Bueno, muchas gracias a ustedes por dejarme ejercer de profesor, que es ese vicio que tengo, vicio profesional que me lo inculcó ese querido maestro que es Salvador Trever. Muchísimas gracias, José María. Realmente, bueno, más que agregar, es un honor y, bueno, un gusto, y espero que también en otro momento también te tengamos acá, o ya sería en otras condiciones cuando sea, bueno, más adelante podamos tener otro espacio. Pero muchísimas gracias. Ojalá próximamente nos podamos ver presencialmente y seguir charlando de estos temas. Tengamos esperanza de que va a ser así y que, bueno, y seamos agradecidos de la política sanitaria que hemos tenido y seamos respetuosos también de eso. Así es. Hasta bueno, siempre. muchísimas gracias a todos por asistir. El martes que viene vamos a estar con otra formación, un poco más temprano, pero están más que invitados. Así que muchísimas gracias. Cuídense. Excelente, muchas gracias. Gracias, Vladi. Gracias a todos. Hasta luego. Muy bueno, nos vemos. Buenas noches, compa, gracias. Nos vemos, gracias. Mira la forma de guardar que te pasa palo. Yo igual, me pasó que el otro día estaba dando clase y puse tipo finalizar la reunión y al toque se me subió al Drive, pero por las dudas. Fíjate si le puedes poner pausa.